Cubot se ha convertido en la marca experta en equipos resistentes, de esos que aguantan de todo. Tengo en mis manos uno de sus últimos lanzamientos, el Cubot King 9, que aunque por el nombre ya te imaginas de qué va, te vas a quedar sorprendido con todo lo que trae. Este teléfono anda sobrado de todo: batería, RAM, cámara, resistencia, y en lo único que se han contenido es en el precio. Revisemos a detalle este Cubot King 9 a ver si vale la pena o no. No te muevas de ahí, amigos, soy Gunter, esto es Gtech MX y comenzamos ya. ¿Y qué trae la cajita? Va a depender del combo que elijas en AliExpress. Bueno, pues este incluye el teléfono, por supuesto, porque si no, no estaríamos haciendo review. También han incluido guía de usuario y manuales de toda la vida. 2 cables USB-C a USB-C, cajita cargadora de 33 vatios. También han incluido unos audífonos con conexión USB-C, que además esto te van a servir para todo. Aunque es bastante resistente, han incluido una mica de cristal templado y el pinchito de toda la vida, sin el cual no podemos vivir. No trae más nada la cajita. Precio de este Cubot King 9. Cuando lo tienes enfrente tiene pinta de ser un poco más caro, pero no te quedarás sorprendido de lo justo que está de precio, para beneficio de todos los consumidores. Este telefonote está en solamente 3.642 pesos mexicanos, $202 como referencia nada más, porque depende del tipo de cambio, con envíos a todo el mundo, y te llega entre 5 y 10 días, directamente en la tienda oficial de Cubo en AliExpress. Hay otros 2 combos que incluyen reloj, uno de mujer y uno de hombre, y sube solamente un poquito el precio. ¿Es seguro comprar en AliExpress? Claro que sí. Yo he comprado un montón de cosas y sigo comprando para mi uso personal y además para revisar en el canal, y me llegan en tiempo, sin ningún problema, y tienen un servicio de atención al cliente excelente. El único tema que le veo a AliExpress es que nunca sales con una sola cosa, porque tienen un montón de descuentos y promociones que terminas siempre pescando algo más. Yo he comprado muchísimas cosas ahí y pues soy cliente fiel de ahí. En la caja de comentarios o en el perfil les voy a dejar el link directo a la tienda de AliExpress de Cubo para que vayan por el paquete que más les guste y ustedes escojan, y ya si se les pega algo más, ya es tema a ustedes. Si algo destaca de este Cubot es su diseño, no te deja indiferente, y es lo que lo hace único. Hecho para durar, se nota en cada centímetro del teléfono. Un diseño robusto con las esquinas reforzadas, mezcla de materiales, vas a tener plástico duro, silicona en las puntas texturizadas y reforzadas, también tendrás metal en los laterales y todas las entradas cubiertas con tapa de silicona. De tamaño está en el rango normal, digo, un telefonito normal, 172 milímetros por 81.6 milímetros. En el grosor y en el peso es donde se sale de lo tradicional. Mide nada más y nada menos de grosor, 17.7 milímetros, y pesa 390 gramos, señores. Pero eso tiene un porqué, porque este teléfono casi es un power bank. Tiene una batería enorme de la cual vamos a platicar más a detalle en un momento. El panel trasero es una de las cosas que más me gusta de este teléfono. El módulo de cámara en metálico enmarcando la pantalla secundaria, que es totalmente funcional. Y este diseño aquí en el panel de plástico que le da un toque futurista. ¿Ustedes cómo lo ven? En el lado derecho, placa metálica en la que encuentras el botón de encendido y apagado. Aquí lo vas a tener como lector de huella y bastante rápido, por cierto. Botón de subir y bajar volumen. Del lado izquierdo, la entrada de tarjeta SIM y micro SD recubierta con una tapita de silicona. Un botón adicional que podrás programar con algunas funciones básicas, como por ejemplo doble toque y enciendes el flash. Aquí lo dejas sostenido y te abre la cámara directamente, o tú le puedes asignar la función que quieras. En la base tiene el puerto de carga USB-C recubierto de una tapita de silicona, porque si en algo destaca este Cubot King 9 es en la certificación que trae. Aunque ya lo ven venir porque el nombre casi delata todo, trae doble certificación. IP68 contra polvo y agua. Puedes sumergirlo de forma continua en agua por 30 minutos a 15 metros. También trae la certificación IP69K. Básicamente, señores, la K significa que aguanta casi todo. La pantalla principal es de 6.583 pulgadas. Miren qué precisión les digo. Full HD más IPS. La resolución es de 1080 x 2408. Bordes simétricos y contenido. Con la cámara frontal en forma de gota, aquí todo fluye, señores, porque tiene una tasa de refresco de 120 Hz. Así que no vas a tener problema. Buena representación de colores, buen brillo, en condiciones de buena iluminación lo vas a ver excelente porque también tiene un excelente contraste. Esta pantalla secundaria es la que le da el toque diferente y único a este teléfono. La mini pantalla es completamente funcional. Puedes customizarla en el menú de configuraciones y funciona de manera táctil, porque además es táctil,
como si de un reloj inteligente se tratara. Es decir, con gestos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y ahí podrás tener acceso a algunas aplicaciones que tú selecciones. Lo puedes despertar con doble tap o el botón adicional que trae, configurar para que con un solo toque se despierte. Esta pantalla secundaria se te hará muy útil en el uso diario. Cuando tengas el teléfono volteado, las interacciones la mayor parte del tiempo serán con esta pantallita. Le da un toque único al King Kong 9. ¿Ustedes qué opinan? Que este teléfono te esté así de grueso es por una razón. La batería enorme que trae es una de las cosas que hace especial a este Cubot King Kong 9. Tiene una batería de 10.600 mAh y admite carga rápida de 33 vatios. Han incluido la cajita de carga, que es raro que ya lo incluyan. Es como si tuvieses un power bank incorporado a tu teléfono. Esta batería, dependiendo del uso, te va a durar casi una semana o hasta más de una semana. Si eres usuario intensivo, te puede durar 3 días de uso intensivo. Tiempo de carga con el cargador de 33 vatios. Se carga de 0 a 100% en 2 horas, con un cargador normal de 0 a 100% en 3 horas y piquito aproximadamente. Tiene carga OTG, on the go. Es decir, que por medio de un cable USB puedes cargar otros dispositivos. De cámaras está bastante bien. La frontal es de 32 megapíxeles con la que podrás grabar hasta 1080p a 30 fps. Un estándar para todas las redes sociales. También incluyen algunos modos como el modo belleza, para que te des tus retoquitos si quieres. Les dejo una muestra de vlogging con la cámara frontal de 32 megapíxeles para que vean el resultado. Este es un test de vlogging en exteriores, en el parque. Vamos a caminar un poquito, no tiene estabilización, el video es a 1080p, a 30 fps. Vas a poder estabilizarlo por software, pero la idea es que trates de no moverte mucho para que tengas un video de buena calidad. ¿Qué tal ven la calidad de video y la calidad del audio de los micros nativos de este Cubot King Kong 9? Los leo en los comentarios. El atractivo módulo de cámaras trasera también está bien vitaminado. Tiene el sensor principal de 100 megapíxeles que puede tomar video a 2K a 30 fps y unas fotos muy pero muy buenas. Les voy a dejar muestras de video y de foto para que ustedes vean el resultado y me digan qué opinan. Incluye también un lente macro de 5 megapíxeles. Yo honestamente prefiero el lente macro sobre los teleobjetivos porque prefiero andarle tomando fotografías a cosas cercanas que andar tomando fotos a lo lejos, y este da un excelente resultado. Le han incluido un sensor de visión nocturna de 24 megapíxeles que da unos resultados muy pero muy buenos. La verdad que sorprende porque puedes tomar tanto fotografía como video con ese sensor de 24 megapíxeles y sale bastante bien. De potencia bastante bien servidito. Monta el MediaTek Helio G99 con 6 nanómetros, suficiente para ejecutar las tareas del día a día, abrir aplicaciones demandantes o jugar a gusto sin que tengas lag o sientas que le falta potencia. Trae 12 GB de RAM que puedes expandir de forma virtual a 12 GB adicionales, de almacenamiento 256 GB y puedes expandirlo por la tarjeta microSD a 1 TB. En cuanto a potencia, no vas a tener ninguna queja para lo que decidas hacer. Este MediaTek Helio G99, la verdad que está bastante bien optimizado. Una cosa que también lo ayuda en ser mucho más eficiente es que corre Android 13 de stock. No tiene capa de personalización, así que todo fluye tal cual debe ser. La experiencia de usuario es la óptima, sin demasiadas animaciones, sin demasiados adornos que te enlentezcan el teléfono. En línea con la rudeza de este telefonito, han añadido algunas herramientas muy útiles para trabajos en la construcción o simplemente en tu casa. Herramientas como brújula, sonómetro, clinómetro vertical y horizontal, medidor de altura, lupa, transportador, plomada y también espejo y alertas. Con este telefonito podrás medir el nivel de una superficie cuando lo necesites. No me lo puedo creer, señores. ¿Ustedes qué opinan? Gaming, ¿podrás jugar con este Cubot King Kong 9? Por supuesto que sí. Aunque no es un celular gamer per se,
Con esta batería de 10.600 mAh sería un crimen si no te pones a jugar un largo rato echado en el sofá. Si ajustas los juegos a gráficos medio te dará un excelente resultado. Para un usuario promedio con este celular vas a tener más que suficiente para jugar a tus anchas. En resumen, señores, este teléfono cumple con todo lo que promete. Sobrado de casi todo, con un diseño único y además resistente como un campeón, bien puesto ese nombre de Cubot King Kong. Y lo que más me gustó, para serles totalmente honesto, es que lo han hecho resistente pero sin comprometer la estética del teléfono. El teléfono este es realmente bonito. Y de la batería, ¿qué les digo? Ya con estos 10.600 mAh lo convierte en una alternativa ideal para muchísimas personas y además tus amigos de la manzanita te van a estar pidiendo carga todo el tiempo. Encontrar todo esto, señores, en un teléfono por tan solo 3.642 pesos mexicanos, unos $202 aproximadamente, está muy difícil. ¿Ustedes qué opinan? Les recuerden que les voy a dejar el link en la caja de comentarios o en mi perfil para que vayan directo a la tienda oficial de Cubo en AliExpress. Ahí lo pueden encontrar. Y esto ha sido todo, amigos. Gracias por llegar hasta aquí. Si el video te resultó de utilidad, pues deja tu like, comparte con tus amigos para que YouTube recomiende el video y más gente sepa de este telefonito. Y si no te has suscrito, te invito a hacerlo porque me encantaría tenerte de vuelta toda la semana, que subo contenido bastante variadito. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.